Dios. Aleluya. Entonces, no hay bendición que esté aguantada, sino que simplemente no ha sido declarada. Amén. Ahorita te dije, una confesión en tus labios se convierte en un decreto en los labios de Dios. ¿Por qué? La Biblia lo respalda. Todo lo que confesares con tu boca será hecho. Por entonces nos está enseñando Elías que debemos de aprender a orar. Como oraba él fervientemente. ¿Cuál era su oración? Una oración eficaz de un hombre justo. Un hombre justo no es alguien que es santo, porque aún en la tierra cometemos nuestros errores y pecados. Y si cometemos errores y pecados, estamos exentos de la santidad. Pero un hombre que está caminando o que está guiando su vida bajo los decretos de Dios y el fruto del Espíritu, ese es un hombre justo. Por eso de un principio le estoy hablando de Gálatas capítulo 5, porque está todo relacionado a lo que nos dice Gálatas capítulo 5 en cuanto a las obras y la vida y el fruto, a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque si caminamos bajo las obras de la carne, lo único que vas a traer a tu vida, lo único que vas a provocar a tu vida, será enfermedad y miseria. Pero cuando tú comienzas a provocar el reino de Dios para tu vida, baby, va a pasar lo mismo que le pasó a estas personas en la Santa Escritura. Serás liberado de tu descendencia, encontrarás salvación para ti y tu casa. Provocarás el reino en base a tu sabiduría y verás la gloria de Dios. Provocarás el reino en base a tus creencias y tus enfermedades serán sanas. Provocarás el reino en base a tu justicia y a tu ferviente oración y verás cielos abiertos. Entonces nos tenemos que atar a lo que la palabra nos está diciendo. Nos tenemos que atar. ¿Sabes por qué nos tenemos que atar? Porque si no estamos atados al Espíritu, estaremos atados a la carne. Entonces, si fuimos libres, fuimos llamados a la libertad, por la libertad al Espíritu, no en la carne. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, que son estos que caminan o militan, y es la palabra que usa, que militan según la carne, según el Espíritu, perdón, y no según la carne. Entonces, cuando hablamos de milicia, el caballero y unos cuantos más que son del ejército o han estado en el ejército, sabemos que nos referimos a un ejército, a armas, ¿verdad que sí? Entonces, tengo un pequeño problema. Tenemos personas que dicen que la iglesia es un hospital. Tenemos personas que dicen que la iglesia es como un consultorio de un doctor. Y te voy a hacer algo pequeño. La iglesia no es un hospital ni el reclusorio de un doctor. La iglesia es un ejército. Por eso se le dice Jehová de los ejércitos. No se le dice Jehová de los enfermos. ¿Tiene sentido? Entonces, entendiendo todo esto, un ejército, cuando el general los envía, ¿qué hacen ellos? Provocar. Ellos provocan que los decretos del general sean cumplidos. Ellos provocan que los decretos del general sean así y amén. Ellos provocan que el enemigo sea vencido. Ellos comienzan a atacar con una fe violenta. Ellos no se quedan con la MR15 o con la que tengan y pararon en una esquina. Si ven el enemigo atacando, ven y prepárate porque te voy a atacar también. Por lo tanto, leímos ahorita en Mateo que desde que Juan predicaba, el reino de Dios avanzaba con fuerza, pero violentos lo atacaban. Entonces, si queremos provocar el reino, no nos podemos quedar con la MR15 cargando ahí en el brazo como si fuera una muleta. Tenemos que ponerla a disparar. Baby, esta es tu MR15. Esta es tu dinamita. Esta es tu espada. Esta es con la que le vas a decapitar el enemigo la cabeza. Esta es con la que le vas a quitar al enemigo todo lo que robó. Con esta, porque una vez tú decretas esta palabra, bien dice claro, que jamás retornará atrás vacía.
llegará llena de los decretos de Dios cumplidos en tu vida. Llegará llena de la sanidad de Dios en tu vida. Llegará llena de la salvación de Dios para tu familia. Pero tenemos que caminar bajo el fruto del Espíritu. No se puede andar en dos aguas. Juan, digo Cristo, por medio de Juan, le decía a una de las iglesias en Apocalipsis: tú que vives pero pareces, tú que pareces que estás vivo pero estás muerto. Y créeme que yo llego al cielo y me dice: parece que vivo pero estás muerto. ¿En qué he gastado entonces estos veintitantos de años en mi vida con Cristo? Entonces esto me está confrontando, no como te dije con el pastor, no con los diáconos ni los ancianos. Es una palabra que me lleva a una confrontación con el Espíritu. Si realmente estoy caminando, debo de caminar. Porque cuando yo camino bajo el Espíritu, el milagro ocurre. Me dice la palabra que Pedro comenzó a caminar. Perdón. Este hombre comenzaba a caminar. Y tal vez se levantaba como a las 6 de la mañana, se tomaba su taza de café o de té, comenzaba a caminar. Pero mientras este hombre caminaba, un hombre que había llegado a Cristo, un hombre que huyó y se escondió cuando lo señalaron, que era parte de los que creían en Cristo. Por este hombre finalmente alcanzó su destino profético. ¿Sabes por qué? Porque finalmente pudo entender que estaba haciendo la voluntad del Padre, que estaba caminando bajo los frutos del Espíritu. Por eso Dios lo llamó y le dijo: vas a apacentar mis ovejas. Pero le preguntó en tres ocasiones: ¿me amas? Tu fe será probada. Tu amor por Dios será probado. ¿Me amas? Apacenta mis ovejas. Y nos dice la Escritura que este hombre comenzó a caminar. Oye, yo estoy seguro que no solamente tiraron el papel, a lo mejor quedaron hasta muertos, endemoniados, tiraron gente que estaban ya devastados. Y dice la Escritura que según la sombra los tocaba, eran sanados. Entonces, cuando tú estás provocando el reino, cuando ya tú estás en una dimensión que simplemente con tu caminar tú estás provocando el reino, los milagros comienzan a caminar contigo. Tú no tienes que pedir el milagro, los milagros caminan contigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que todo esto pase? Debo de entender una oración que hizo Pedro. Debo de entender que debo de apartarme finalmente, que debo de pactar con Dios, pero no con dinero. Y no es nada malo en pactar con dinero, no me malinterprete, no estoy diciendo eso, pero bien claro le dijo Jehová a Abraham, la señal de nuestro pacto será que circuncides la carne de tu prepucio. La señal de nuestro pacto será que te apartes de la carne. Es lo que Jehová le estaba dejando saber a Abraham. Entonces, como señal de tu pacto con Dios, no son los diezmos, no son las ofrendas, no son 200 o 500 dólares de pago. Es que entregues tus debilidades, es que entregues tu cara, es que entregues finalmente tu vida a Cristo Jesús. Porque será de la única manera que comenzarás a provocar el reino con cada paso que dé tu vida. Será de la única manera que vas a alcanzar el destino profético que Dios ha designado para cada uno de ustedes. De lo contrario, seguiremos viviendo una vida miserable. Seguiremos viviendo una vida limitada a lo que se le impone la obra de la carne. De lo contrario, seguiremos viviendo como príncipes.
la palabra que aquellos que serán salvos, aquellos que están dispuestos a provocar el reino, son reyes y sacerdotes, no príncipes. Porque los principados están en el infierno. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Cuando Dios expulsó a Lucifer al infierno, lo expulsó del cielo, no lo mató. Simplemente le quitó un nivel de autoridad. De ser la cuarta deidad, lo hizo príncipe de las tinieblas. Y dice la Escritura que al principio la tierra estaba en tinieblas. Por lo tanto, con esto termino, voy a hacer esta oración que hizo Jesucristo, con la cual nos ató a Él, desató del pecado. Por lo tanto, ya no somos esclavos de la carne, somos esclavos de su amor, somos esclavos de la fe, somos esclavos de la gracia y de la misericordia de Dios. Dice la Escritura, Juan capítulo 17, 14 al 22. Dice, les he dado tu palabra. Esto era Jesucristo, momentos antes de ser entregado. Dice, les he dado tu palabra. El mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que ellos, yo no pertenezco a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Era la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Dios nos ha dado la gloria, nos entregó su gloria, la que conquistó en el Calvario, nos la entregó. ¿Qué hemos hecho con eso? Porque esto fue entregado hace miles de años. ¿Qué la iglesia ha hecho con esto? No me refiero a ustedes solamente, me refiero a la iglesia a nivel mundial. Han creado disensiones, han creado divisiones, han creado concilios, han creado organizaciones, han creado muchas cosas para el lucro propio. Pero lo menos que han creado, aún dentro de la iglesia, es provocar la presencia del Altísimo. Entonces, gente que provoca el reino no son gente pacífica, no son gente que se acostumbra a un estilo de vida. Como decía él ahorita, el reino de Dios no se acopla al estilo de vida. Su estilo de vida se debe de acoplar al reino de Dios. Entonces, queremos provocar el reino. Queremos bendición, hay que provocar el reino. Queremos sanidad, hay que provocar el reino. Queremos prosperidad, hay que provocar el reino. Queremos que Dios descienda sobre nuestros hogares, hay que provocar el reino. Hay que provocar el reino. Yo vine a provocar el reino. Yo quiero provocar el reino de los cielos sobre tu casa. Yo quiero provocar el reino sobre tu vida. Yo quiero provocar el reino de Dios en este lugar. Pero necesitamos unirnos. Porque bien Cristo decía que ellos sean uno. No decía que el pastor Franklin sea uno.
No que Eduardo sea uno, no que Omar sea uno, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando entendemos todo esto que he hablado en esta tarde, solamente nos queda un lugar donde habitar. Allí nuestras vidas serán renovadas. Allí nuestras vidas serán santificadas. Allí nuestras vidas llegarán al propósito que Dios quiere que llegue. En ese lugar seremos consumidos, pero seremos transformados. Se nos dará un nuevo orden y habitará en nosotros el Espíritu de Dios. Porque cuando tú provocas el reino, el ADN de papi viene de ti. Tú serás preñado del Espíritu. Los hombres no se asusten, es algo espiritual. Porque seremos preñados del Espíritu. Porque dice la Escritura que te encierres en tu alcoba, cierras la puerta y allí en secreto orarás. Y en lo secreto, donde Dios lo ve todo, Él te recompensará en público. O sea, nadie tiene que saber que yo he tenido relaciones con mi esposa cuando la ven embarazada. Cuando yo entro en la presencia de Dios, salgo embarazada, salgo lleno de su gloria, salgo de una provocación del reino, salgo de una manifestación, de su reino, y entonces su reino se regenera en mi vida, y en esos momentos comienzo a provocar más, y a provocar más, y a provocar más, y cuando vengo a ver, aún tengo lo que tenía, y cuando abro mis ojos, voy a tener lo que aún ni esperaba. Porque cuando Job terminó toda su justificación, dijo: pensé haberte visto, pensé haberte conocido, de oídas yo conocí, pero ahora mis ojos te ven. Y esto es lo que ocurre cuando tú provocas el reino de Dios. Que la gloria de Dios va a descender a tu vida. La gloria de Dios va a descender sobre tu casa. Y te va a multiplicar todo lo que el enemigo te robó. Te va a multiplicar todo lo que el diablo te quitó. Y aún hasta lo que no te quitó, Dios te lo va a otorgar por su gracia. Yo quiero que te pongas de pie. Que es posible. Ponte de pie conmigo. Y vamos a provocar el reino. Yo quisiera que las cantoras, si están disponibles, comiencen a lanzar alrededor de este lugar. Vamos a provocar el reino. Vamos a provocar el reino. Dios necesita gente violenta. Dios necesita gente con una fe violenta. Que estén dispuestos a provocar el reino de Dios. Que estén dispuestos a provocar una sanidad. No tan solo una sanidad corporal, una sanidad espiritual. Si en algo de este mensaje tu vida ha sido edificada, yo te invito, vas aquí a ver. Quiero soltar una palabra sobre ti. Quiero soltar una palabra sobre tu casa. Quiero bendecirte, porque Dios honra a los que le honran. Tú tomaste la decisión de venir a este lugar. Tal vez te invitaron para el barbecue del vecino. Tal vez te invitaron a ver el juego de NBA. Tal vez te invitaron a un party. Pero tú escogiste venir a provocar el reino de los cielos. Yo no quisiera que tú te fueras de este lugar simplemente según cómo llegaste. Lo que es una restauración
No quiero una renovación. Si es lo que tú estás buscando, yo te invito a que pase. Yo te invito a que pase. Yo quiero hablar. Dios va a ministrar tu vida de una manera especial. Dios va a ministrar tu vida de una manera profunda. Simplemente atrévete a provocar el reino de Dios. Atrévete a provocar el reino. Atrévete a tener esta fe violenta. Atrévete a entregar tus debilidades, tus enfermedades, tus dolencias. Tal vez hasta tus complejos y tus ataduras.